Pero bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? Hoy toca la restauración de la caja, que cuando la sacamos de la lavadora estaba mate, completamente mate, había perdido todo su brillo. Y no solo eso, esta caja también había perdido su tubo de estanquidad de la corona. Sin él, a la mínima, el reloj se va a inundar de agua en su interior, como pasó con este reloj. De hecho, es muy común encontrarse relojes para restaurar en este estado. La buena noticia es que estas piezas se consiguen a precios mucho más bajos y es muy fácil de reparar. En el vídeo de hoy no solo veremos cómo pulir la caja y devolverle su aspecto original, sino que también repararemos este tubo de estanquidad de la corona. Acompañadme y veréis lo fácil que son estos procesos. Pero antes que nada, vamos a proceder a retirar el aro de estanquidad antiguo porque se tendrá que cambiar. Siempre que se abre la caja, hay que cambiar este aro, pues el simple hecho de cerrar la caja hace que este aro se deforme. Pero en este caso lo debemos cambiar con más motivo todavía, porque realmente está destrozado. Este aro parece que no se haya cambiado nunca. Pasamos a pulir la caja. Ya sabéis, como siempre, yo utilizo la pasta de pulir de color verde. Normalmente el color de la pasta indica el grado de abrasión del producto. Aplicamos el Dremel siempre respetando las caras de la caja y a una velocidad bastante elevada, 6 o 7. Notaréis que rápidamente se calienta el metal. Esa es buena señal. Acto seguido pasamos a pulir el bisel. Una vez pulido, vamos a atacar a este problema del tubo de estanquidad, el tubo que hace que la corona sea estanca. Para ello, empezamos a comprar cositas. Y una de ellas nos llega de Inglaterra. Haciendo uso de mi tijera Super Fashion de color rosa, vamos a proceder a abrir el sobre. Y en su interior, un papel y nada más. Pero tiene trampa. Lo que nosotros hemos comprado está dentro de este papel. Dentro de este sobre, que es la factura, está esta bolsa con la corona. La he comprado específicamente para este modelo, pues estos modelos tienen unas coronas muy características. Y si utilizaba una corona genérica china, se iba a notar demasiado. Iba a ser un pegote bastante grande y no quería esto. El siguiente paso es medir el diámetro del orificio, donde va a ir alojado el tubo. La forma que yo tengo de hacerlo es con un palillo. Introducimos el palillo por el orificio, apretamos el palillo hasta que éste se deforma y entonces ya obtenemos el diámetro del orificio. Una vez deformado, lo único que hay que hacer es medir el diámetro con la ayuda de un pie de rey. En este caso tenemos 1,42 milímetros. Si nos vamos a nuestra caja de tubos de estanquidad, vemos que no hay esta dimensión. En la etiqueta podemos ver varios valores. Tenemos diámetro exterior por la longitud y diámetro interior por longitud. Los tubos que solamente tienen un diámetro, es decir, que son un tubo liso, sin dos diámetros, solamente tienen un par de medidas. Tienen, pues, el diámetro por la longitud. Pero los que tienen los dos diámetros diferentes, el exterior y el interior, tienen estas 4 medidas. Rápidamente nos damos cuenta de que esta medida que hemos tomado del orificio no encaja con ningún diámetro interior.
En ese caso lo que hago es optar por buscar un tubo que el diámetro exterior sí encaje con la corona y adaptar la caja. En este caso ha sido este tubo en el que el diámetro exterior es de 2 milímetros y el interior es de 1,8. Ahora tenemos que adaptar ese orificio de 1,42 a 1,8. Nos aseguramos de que realmente son 1,8. Bueno, son 1,83. Y del juego de brocas cogemos la broca inmediatamente inferior. En este caso es la broca de 1,78. Ideal. Sujetamos bien la caja para poder trabajar. Y ahora simplemente con la broca de mano vamos abriendo el orificio. Armaros de paciencia porque esto lleva su tiempo. Después de un rato dándole caña, lo tenemos. Ahora presentamos el tubo, lo ponemos en su lugar y con la ayuda de la prensa de relojero lo fijamos. Hacemos presión en dos ángulos diferentes para que el tubo quede bien centrado. Y ya lo tenemos. Simplemente la corona encaja perfectamente. Ahora lo único que queda es recolocar el bisel con su cristal. Siempre que realicemos esta operación debemos colocar un aro de nylon nuevo, pues estos se deforman al quitar y poner. Lo presentamos todo y a la prensa de relojero. La prensa, como veis, no tiene ningún truco. Simplemente darle al tornillo y hace presión y se coloca. No tiene más. Y aquí tenéis el resultado final. Tenemos el tubo colocado en su lugar, tenemos la corona, tenemos la caja completamente pulida y el cristal también pulido y transparente. En el próximo vídeo repararemos el movimiento. Lo limpiaremos de todo este sulfato que lo ha destrozado. Tocará rascar en las pistas del circuito de control, pero lo dejaremos limpio y operativo. Con el movimiento ya funcionando, estaremos a un solo paso de conseguir la restauración total de este reloj Seiko. Si hace poco que estáis por el canal, os aconsejo este par de vídeos, una pasada de restauración. Soy el relojero aficionado, y si os ha gustado, tenéis el botón de me gusta. Y si no os ha gustado, también hay botones para eso. Y si no estáis suscritos, os aconsejaría que os suscribáis, porque así YouTube os avisará cuando hayan vídeos nuevos.